En este video, que es el número 3, referente a la elaboración de este vestido, ¿sí? Este vestido, bueno, entonces aquí yo voy a comenzar a hacer, no comenzar, porque ya en el video anterior se realizó la primera unión, que fue este granny central con este granny pequeño circular, ¿sí? Este que está aquí. Esas fueron las indicaciones. Ahora, para este video, yo lo que voy a hacer es comenzar a unir para que ustedes vean la distribución de cómo va la parte de arriba, que viene siendo esta, la parte de arriba, que es la parte del canesú que forma el vestido, ¿sí? Entonces, aquí llevo las 10 vueltas terminadas y, como siempre les he dicho, en la vuelta número 11 es a donde se van a unir todos los grannies o todas las carpetitas. Entonces aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto mi gancho y en el siguiente macizo voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer un macizo más. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Para terminar y continuar con la formación del rombo que tengo aquí. Entonces ahora voy a comenzar a unir de esta parte. Aquí, después de estos dos macizos, yo lo que voy a hacer es montar mi gancho y en este espacio entre el macizo largo y el otro hay un espacio de cadena. Aquí voy a hacer 3 macizos normales, ¿sí? Aquí hago 3 macizos y después de eso hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo para pasar la hebra por esos puntos y hacer un punto, aquí un piquito, ¿sí? Ahí está. Y voy a continuar, permítanme tantito, déjenme ver algo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a ponerle... Aquí vamos a unir de forma lateral el siguiente... En esta parte de aquí, después de terminado este punto, bueno, este piquito, ¿sí? Voy a montar mi gancho y en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. Y continúo haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomo la hebra de la cadenita y una hebra del macizo para hacer aquí otro piquito. Hago mi deslizado y tengo mi piquito, monto y en el siguiente espacio voy a hacer 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí, permítanme ahora, aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo, este que está aquí, para hacer un deslizado, ¿sí? Ya tengo mi piquito y continúo en el siguiente espacio con 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Y me debe de quedar de esta forma, de esta manera. Así es como me debe de quedar. Y aquí voy a hacer 1, 2 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 2 cadenas nada más. Y me voy a pasar aquí a la carpetita donde en el video anterior yo le uní este granny redondo, este pequeño, este círculo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí yo quiero que ustedes se fijen bien
¿sí? Y vamos a dejar entonces, ya uní este granny en esta parte de aquí. Aquí está unido, entonces ahora quiero que vean lo siguiente, ¿sí? Voy a dejar esta ondita con piquitos, bueno, esta que se ve aquí, esta onda, ¿sí? La voy a dejar aquí, este está unido con este, voy a dejar este libre, ¿sí? Así, colocado así, ustedes lo van a colocar así, y voy a dejar entonces este de abajo libre, y el que sigue lo voy a dejar también libre, ¿sí? Quiere decir que ahí no voy a hacer, por lo pronto, ahorita no voy a hacer uniones, ¿sí? En estos dos van a quedar libres. Y en el siguiente, que es este de aquí, ¿sí? En esta tercera ondita que se ve aquí, aquí voy a dejar 1, 2 y 3 piquitos libres. Y en el cuarto piquito, que está aquí, ¿sí? Ahí es a donde voy a ingresar mi gancho. Miren, otra vez, voy a dejar libre 1, 2 y 3. Y en el cuarto, voy a ingresar el gancho, así, y voy a hacer un deslizado. Obviamente las carpetas están por el lado derecho, ¿sí? Este está por el lado derecho y este que estoy uniendo pues también va por el lado derecho. Tengan cuidado en eso, por favor. Voy a hacer dos cadenas, ¿sí? Y me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y voy a hacer un deslizado. Voy a pasar la hebra por esos puntos y ya tengo el piquito unido a ¿sí? Monto mi gancho y ahora en este espacio de cadenas entre punto macizo alto y macizo alto, en este espacio voy a continuar con mis macizos. Aquí hago 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Hago 2 cadenas y en el siguiente piquito de la carpeta terminada, que es esta, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho así en el orificio del piquito y voy a hacer un deslizado así para unir. Aprieto y hago 2 cadenitas, ¿sí? Me regreso a tomar la hebra de la cadenita y una hebra del macizo y voy a hacer aquí un deslizado para cerrar este piquito y ya lo tengo unido con la carpeta terminada, ¿sí? Aquí voy a continuar, monto mi gancho y en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3 macizos. Hago 2 cadenas y ahora otra vez en el piquito de la carpeta terminada de aquí, ingreso mi gancho en el orificio y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Aprieto, hago 2 cadenas, ¿sí? Y me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago aquí un deslizado. Y con eso ya tengo unido el otro piquito a este piquito de la carpeta terminada, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio voy a hacer, aquí voy a hacer 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y hago 1, 2 cadenas y ahora en el siguiente piquito de la carpeta terminada aquí ingreso mi gancho así por el orificio del piquito y hago un deslizado, aprieto y hago 2 cadenas y aquí voy a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y voy a hacer aquí un deslizado. Voy a pasar por esos puntos y ya uní. Así ya quedó unido el otro piquito. Monto y en el siguiente espacio, que es voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y ahora me voy directo, monto y ahora voy a terminar de hacer los 2 macizos que van aquí sobre estos 4 que tengo de la vuelta anterior para terminar este rombo. Entonces aquí dejo un macizo sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago un macizo, monto y en el siguiente macizo ingreso mi gancho y hago el otro macizo, ¿sí? Y con eso yo estos 2 macizos yo ya tengo terminado este rombo, ¿sí? Aquí monto y ahora me voy a pasar otra vez a este espacio, ahora este espacio donde están los macizos altos y en el primer espacio de cadenas aquí voy a hacer 3 macizos normales. Aquí hago 1, 2 y 3 y voy a hacer 2 cadenas, ¿sí?
y miren aquí va, aquí voy uniendo, ¿sí? Y entonces 2 cadenas, y ahora ya voy a unir ahora esta parte de aquí, ¿sí? En la siguiente ronda de macizos con piquitos que está de la carpeta terminada. Entonces aquí en el primer piquito yo voy a ingresar mi gancho aquí dentro del orificio del piquito, ¿sí? De mi carpeta terminada, y aquí voy a hacer un deslizado para unir, ¿sí? Ahí está, ya quedó unido aquí, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas, ¿sí? Me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo, y voy a pasar la hebra por estos puntos, así aprieto, ¿sí? Monto, y ahora en este espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Hago 2 cadenas, y ahora en el siguiente piquito de la carpeta terminada, aquí voy a ingresar dentro del orificio de este piquito el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Aprieto, hago 2 cadenas, me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado así, ¿sí? Monto, y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Hago 2 cadenas, y en el siguiente piquito de la carpeta terminada aquí ingreso mi gancho dentro del orificio de ese piquito y hago un deslizado así. Aprieto, hago 2 cadenas, ¿sí? Me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo, ahí está, y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Ahí está. Monto, y ahora en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y otra vez 2 cadenas, ¿sí? Agarro mi carpeta terminada y en el siguiente piquito aquí voy a ingresar mi gancho dentro del piquito y hago un deslizado. Hago 2 cadenas, monto, aquí me regreso a tomar una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y paso mi hebra por esos puntos para tener el piquito cerrado y unido, ¿sí? Monto, y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Miren, aquí entonces hasta ahí, ojo, y mucha atención a esto, hasta ahí ya uní. Entonces este granny, estoy uniendo este granny a este que es el principal y fue el primero, por eso está marcado con este separador. Acuérdense, en el video anterior yo les dije vamos a poner un separador a la carpeta que es la primera que se realizó con sus 11 vueltas completas, ¿sí? Y este granny o esta carpeta que estoy uniendo, ya les indiqué los espacios que deben de quedar aquí, ¿sí? Después de este granny circular que se unió, los espacios que deben de quedar aquí para unir esta parte, ¿sí? Y que quede unida esta carpeta con esta carpeta. Aquí ya quedó unida. Ahora, a partir de aquí, lo que voy a hacer es, ya no voy a hacer uniones, lo que voy a hacer aquí es terminar esta vuelta, que es la número 11, voy a terminar esta vuelta de esta carpeta, todo el contorno hasta terminar y llegar aquí, al inicio o al término de la vuelta, porque ya aquí ya no voy a hacer uniones con esta carpeta, ¿sí? Entonces aquí, a partir de aquí, voy a comenzar a tejer sin uniones. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y hago un deslizado, ¿sí? Y en el siguiente espacio yo voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo, así, ¿sí? Esta indicación de cómo hacer los piquitos yo ya se las di en el video anterior, ¿sí? Entonces en el siguiente espacio voy a hacer
3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y ahora voy a hacer un piquito, 1, 2, 3, 4. Los piquitos siempre los vamos a hacer con 4 cadenas, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Y miren, en este espacio aquí donde yo uní, ¿sí? Aquí uní 1, 2, 3, 4 piquitos con los 4 piquitos de esta carpeta. Y en el siguiente, en la siguiente rueda o bolita esta lunita que se ve, hice lo mismo. Primero uní 1, 2, 3, 4 a los 4 piquitos de esta carpeta terminada de esta lunita, ¿sí? Estas lunitas o medias lunas que se ven aquí, ¿sí? Y quedaron, ahorita acabo de hacer estos 3 que son los finales, 1, 2, 3, que ya fueron sin uniones, ¿sí? Por el momento, sin uniones. Entonces aquí, después de estos 3 macizos, monto mi gancho y aquí dejo pasar un macizo del rombo, el primero, y en el segundo voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer un macizo, ¿sí? Hago un macizo, monto y en el siguiente macizo voy a hacer el otro macizo, ¿sí? Y monto y ahora me paso al otro espacio en donde voy a hacer 3 macizos aquí, llevo 2 y 3, ¿sí? Y un piquito aquí, igual que como les he venido mencionando cómo hacerlos, igual, ¿sí? Y en el siguiente espacio yo voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, y 1, 2, 3, 4 cadenas para hacer este piquito, ahí está, y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y hago este piquito, ¿sí? Con un deslizado, y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, y mi piquito, ¿sí? Aquí va mi piquito, y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, y un piquito, ¿sí? Aquí termino mi piquito y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, y hago mi piquito, ¿sí? Y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, y hago mi piquito, ¿sí? Y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Después de estos 3 monto y ya llegué aquí al rombo, entonces aquí voy a dejar pasar este macizo y en el siguiente ingreso el gancho y hago un macizo y en el siguiente macizo hago un macizo aquí, ¿sí? Monto y ahora en este espacio voy a repetir lo mismo que hice aquí en esta media lunita que se ve aquí, ¿sí? Aquí voy a repetir, aquí hago 3 macizos en este espacio, ahí está, son 3, mis 4 cadenitas para el piquito, ¿sí? Y en este espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, y 4 cadenitas para el piquito. En el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, y
mis 4 cadenas para el piquito. ¿Sí? En el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Y mis 4 cadenitas para el piquito. En el siguiente espacio hago 3 macizos. Y mis 4 cadenitas para el piquito. Y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos y mis 4 cadenitas para hacer el piquito. ¿Sí? En el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el piquito, mis cadenitas para el piquito. Y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ya llegué al siguiente rombo. Voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí un macizo. Y en el siguiente macizo que está aquí abajo voy a hacer sobre ese un macizo. ¿Sí? Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Y hago mis 4 cadenas para hacer el piquito. ¿Sí? En el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Y mis 4 cadenas para hacer el piquito. Ahí está. En el siguiente espacio hago 3 macizos. ¿Sí? Y hago mis 4 cadenas para el piquito. En el siguiente espacio hago 3 macizos y mis 4 cadenas para hacer el piquito. En el siguiente espacio hago 3 macizos y mis 4 cadenas para hacer el piquito aquí. Y en el siguiente espacio yo voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. Y ahora me piquito. Y en el siguiente espacio otra vez 3 macizos. Y voy a hacer mi piquito. Y en el siguiente espacio mis 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Monto y ahora ya llegué al otro rombo en donde voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer ahí un macizo. Monto y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo. ¿Sí? Monto y ahora me paso a este espacio en donde voy a hacer aquí 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y aquí hago mi piquito. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos y mi piquito. En el siguiente espacio yo voy a hacer 3 macizos y mi piquito.
Y en el siguiente espacio mis 3 macizos, 1, 2, 3 y mi piquito, ¿sí? En el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3 y mi piquito. En el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3 y mi piquito. En el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3 y mi piquito. Y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y ya llegué al otro rombo. Voy a dejar pasar este macizo sin hacer, y en el siguiente yo voy a ingresar el gancho aquí y voy a hacer un macizo, y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo ahí, ¿sí? Monto y en este espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. Y mi piquito. ¿Sí? Y en el siguiente espacio voy a hacer 1, 2, 3 macizos y mi piquito. En el siguiente espacio otra vez lo mismo, mis 3 macizos y después el piquito. ¿Sí? Y me paso al otro espacio para hacer mis 3 macizos y mi piquito. ¿Sí? Me paso al otro espacio y hago 3 macizos, 1, 2 y 3 y mi piquito. ¿Sí? Y en el otro espacio hago 3 macizos, 1, 2, 3 y mi piquito aquí, 1, 2, 3, 4 cadenas y mi piquito. ¿Sí? Y en el otro espacio 3 macizos, y mi piquito aquí. Y en el otro espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Y llegué al otro rombo. Voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer nada. Y en el siguiente hago un macizo. Y en el siguiente macizo otro macizo. ¿Sí? Y monto y me paso a esta lunita donde voy a repetir lo mismo. ¿Sí? Son 3 macizos y el piquito. Ahí está, ¿sí? Y otra vez 3 macizos, 1, 2, 3 y el piquito. Me paso al otro espacio y hago 3 macizos, 1, 2, 3 y el piquito. ¿Sí?
y otra vez en el otro espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, y aquí voy a hacer mi piquito. ¿Sí? Y aquí en este espacio voy a hacer 1, 2, 3 macizos y mi piquito. ¿Sí? Y en el otro espacio 3 macizos, 1, 2, 3 y mi piquito. Y en el otro espacio 3 macizos, 1, 2, 3 y mi piquito. Y en el otro espacio 3 macizos, y llegué al rombo en donde inicié con 2 macizos la vuelta, ¿sí? Entonces aquí ya nada más cuento las cadenas del primer macizo, 1, 2, 3. En la tercera ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado porque ya llegué al final de la vuelta, ¿sí? Aquí aprieto bien, hago una cadenita, la aprieto bien y voy a cortar esta hebra, ¿sí? Porque ya terminé de unir esta carpeta. Entonces, lo importante de hacer estas uniones es que ustedes pongan mucha atención de cómo vamos a ir uniendo de acuerdo a los espacios que yo les estoy indicando, cómo los vamos a estar uniendo. Entonces hay que poner atención a lo que yo les estoy diciendo y a lo que ustedes vean en el video, ¿sí? Porque luego me escriben y me dicen que no entienden o que no, pero es que primero hay que escuchar y hay que poner mucha atención en el video para ver cómo vamos a ir distribuyendo estas carpetitas para poderlas unir y que quede bonito nuestro canesú del vestido. Hasta aquí, entonces, este fue el central, fue el primero del video anterior, el primer video, ¿sí? Después en el segundo video uní este granny redondo chiquito, ¿sí? Y ahora en este tercer video quedó unida esta carpeta, ¿sí? Vamos a ir avanzando poco a poco. En el siguiente video voy a unir la carpeta, igual que esta, pero va a ser de este lado, incluyendo aquí los piquitos de esta ruedita, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto llevamos de video. Llevamos 33 minutos, ¿sí? Entonces aquí de una vez vamos a unir el otro, ¿sí? Entonces aquí, miren, aquí ya tengo mi otra carpeta con mis 10 vueltas y le falta obviamente la vuelta número 11. Entonces voy a tomar la hebra y voy a unir aquí a esta carpetita con mis nuditos para continuar con la vuelta número 11 en donde se van a realizar las uniones, ¿sí? Una vez que hagamos los nuditos de las hebras, vamos a cortarles los excesos de hilo para que al tejer no estén estorbando, ¿sí? Bueno, aquí esta carpeta ya llegué hasta la vuelta número 11, entonces aquí voy a retomar y voy a hacer esto para hacer la vuelta número 11, ¿sí? Ya tiene sus 10 vueltas, ahora voy en la 11 y en la vuelta 11 recuerden que son las uniones. Entonces aquí en el rombo voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a hacer 3 cadenas que
corresponden al primer macizo. Monto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo más aquí para tener 2 y con eso ya termino este rombo. Monto y en este espacio yo voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Hago mi piquito. Siempre, siempre, siempre el piquito va a ser de 4 cadenas, ¿sí? Y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y hago mi piquito. 4 cadenas y aquí termino de hacerlo, ¿sí? Y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3 y mi piquito. Ahí está. ¿Sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2, 3 y mi piquito. ¿Sí? Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos y mi piquito. ¿Sí? Y en el siguiente espacio 3 macizos y mi piquito. Y en el siguiente espacio hago 3 macizos y mi piquito. Y en el siguiente espacio 3 macizos, ¿sí? Y ya llegué al rombo en donde voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a hacer un macizo y en el siguiente macizo otro macizo aquí, ¿sí? Monto y en este espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3 y hago mi piquito. Y voy a hacer en el siguiente espacio 3 macizos y voy a hacer mi piquito. Y en el siguiente espacio 3 macizos, ¿sí? Y mi piquito. Y en el siguiente espacio 3 macizos, ¿sí? 2 cadenas y aquí ya voy a comenzar a unir. Aquí está el granny central, el que está marcado, ¿sí? Ahora ya uní de este lado, ahora voy a unir de este lado, ¿sí? Entonces aquí donde está la unión de este granny redondo chiquito, ¿sí? Está esta media lunita y se unieron con dos piquitos, ¿sí? 2 de la carpeta terminada y 2 del granny que hice redondo, ¿sí? Y quedaron 1, 2, 3, 4, 5 sin hacer, ¿sí? Entonces ahora me voy a pasar a la otra lunita, ojo, ojo por favor, en la otra lunita donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piquitos, ¿sí? ¿Sí? Aquí, en este y en este es a donde vamos a hacer las uniones, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a dejar 1, 2, 3 piquitos sin hacer. Y en el cuarto, contando en esta media lunita, voy a contar 1, 2, 3 sin hacer o sin unir. Y en este
en este que está aquí, aquí yo ya voy a comenzar a unir. Entonces aquí voy a ingresar mi gancho, aquí, ¿sí? Y siempre recordándoles que todas las uniones se hacen con las carpetas por el derecho, ¿sí? Vistas de frente. Bueno, entonces aquí voy a unir con un punto deslizado de esta forma para que quede unidas estas, así, aprieto, hago 2 cadenas, 1 y 2, y termino de hacer el piquito tomando la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, ¿sí? Y hago mi deslizado y ya tengo mi piquito unido. Monto y en este espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas, ¿sí? Y ahora la carpeta terminada, que es esta, voy a unir el siguiente piquito. Aquí ingreso mi gancho dentro del piquito y hago un deslizado. Así, aprieto 2 cadenas y termino de formar mi piquito, levantando la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, y voy a hacer un deslizado, así. En el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenas, ¿sí? Y en el siguiente piquito de la carpeta terminada, aquí ingreso mi gancho, ¿sí? Y voy a hacer un deslizado. Ahí está, aprieto, hago 2 cadenas, ¿sí? Y termino de hacer mi piquito tomando la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, y voy a hacer el deslizado, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas, y de la carpeta terminada tomo el piquito, ingreso dentro del hoyito y hago mi deslizado. Así, aprieto, hago 2 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer mis 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ya llegué al rombo, entonces aquí en el rombo voy a dejar pasar este macizo sin hacer, y en el siguiente ingreso el gancho y aquí hago un macizo, y en el siguiente macizo hago otro macizo, ¿sí? Monto y ahora en este espacio yo voy a hacer aquí mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Ya estoy en la otra media lunita, ¿eh? Miren, aquí ya quedó unido así, ¿sí? Ahí está. Ya quedó unido 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Aquí ya voy a comenzar la otra media lunita y aquí debo de unir también 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a unir el primero y aquí voy a hacer entonces dos cadenas, ¿sí? Y del piquito de la otra lunita, ¿sí? Voy a hacer aquí en el primer piquito, ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado, así, ¿sí? Y hago 2 cadenas y termino de hacer mi piquito tomando la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, y hago mi piquito. Me paso al otro espacio y hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas, tomo la carpeta terminada y en el siguiente piquito, en este, ingreso mi gancho en el orificio y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas y termino de hacer mi piquito tomando estas hebritas y haciendo mi deslizado. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 2 cadenas, ¿sí? Y de la carpeta terminada ingreso el gancho en el siguiente piquito dentro del orificio, ¿sí? Y hago mi deslizado, así. Hago 2 cadenitas y termino de hacer mi piquito tomando la hebra de la cadena y una hebra del macizo y un deslizado, así. Monto y en el siguiente espacio hago 3 macizos,
¿sí? Y hago 2 cadenitas y aquí en el siguiente piquito ingreso mi gancho y hago un deslizado, así. Hago 2 cadenitas y termino de hacer mi piquito tomando la hebra de la cadenita y una hebra del macizo, ¿sí? Y termino con un deslizado así. En el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Miren, les debe de quedar así, ¿sí? Ya uní estos 4, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y me paso a la otra lunita donde voy a unir los 4 primeros, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahí está. Y ya hice mis 3 macizos y entonces ahora voy a unir, fíjense bien, por favor, voy a hacer mis 2 cadenitas del piquito, 1 y 2, ¿sí? Y ahora voy a unir, no en la lunita, ¿sí? En la lunita no. Voy a unir, permítame tantito, estoy viendo la imagen. Miren, aquí, en esta, yo voy a dejar pasar ¿cómo se llama? Este piquito de la lunita lo voy a dejar pasar y voy a dejar pasar un piquito de la ruedita que tengo abajo, ¿sí? Y en el siguiente, aquí, en el siguiente piquito, entonces ya se fijaron bien, ¿verdad? Voy a dejar pasar sin hacer este piquito de la carpeta terminada y este piquito de la ruedita del otro granny pequeñito redondo, voy a dejar pasar y en el siguiente voy a ingresar el gancho de esta forma y voy a unir aquí, ¿sí? Con un deslizado. Ahí está, ¿sí? Aprieto y hago 2 cadenitas, ¿sí? Y termino de hacer o de formar mi piquito, ¿sí? Con el deslizado. Ahí está, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? 2 cadenitas, ¿sí? Y de la ruedita o del granny redondo voy a seguir aquí en el siguiente piquito que es ingreso mi gancho y voy a unir aquí, ¿sí? Aprieto y hago 2 cadenitas, ¿sí? Tomo una hebra de la cadenita y una hebra del macizo y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, 2 cadenas y voy a tomar otra vez la ruedita o el circulito y en el siguiente piquito voy a ingresar el gancho y voy a hacer otro deslizado aquí, otra unión, ¿sí? Hago 2 cadenitas y termino de formar mi piquito aquí, así, ¿sí? Y ya quedó unido 3, ¿sí? 3 piquitos a los 3 piquitos de la ruedita, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Hago mi piquito sin uniones, normal, ¿sí? Ya va a ser sin uniones, así. Monto y ya llegué al pico del rombo, ¿sí? Dejo pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago un macizo y en el siguiente macizo hago otro macizo aquí sobre ese, ¿sí? Y miren, ya terminé de unir aquí esta parte que va a quedar así, ¿sí? Esta es la carpeta central, aquí está marcada con el separador de puntos y esta es la que acabo de unir ahorita, ¿sí? Entonces va a quedar de esta forma, de esta manera. Ustedes ya vieron, ¿sí? Así. Cómo uní esta primera media lunita a esta de la carpeta terminada y luego me seguí con estas
uniones de 4, 1, 2, 3, 4 de esta media lunita que sigue, pero aquí ya tomando los 3 siguientes del circulito o del granny redondo pequeñito, ¿sí? Y va a quedar este sin unir con este sin unir, porque aquí estos deben de ir unidos, estos, ¿sí? Entonces ya saben, aquí por la parte del revés, pues después les voy a meter una hebra y voy a hacerle un nudo para que queden estos unidos, ¿sí? Entonces así es como deben de quedar, así es como deben de unirse, ¿sí? Y aquí yo continúo tejiendo de forma normal y sin uniones ya. Aquí voy a terminar de formar la vuelta número 11 hasta terminarla, hasta acá, terminarla, anudar y cortar la hebra, ¿sí? Entonces, pero ya vieron cómo de la carpeta central, esta que tiene el marcador de puntos, ¿sí? Comenzamos este video uniendo el granny o carpetita de este lado y terminamos con la unión de esta otra carpetita del otro lado, ¿sí? Ya tomando el granny y uniendo con el granny pequeñito redondo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, por favor, repitan el video si tienen alguna duda, ¿sí? Y continuamos con más videos para continuar con más distribuciones de los grannies conforme los vamos terminando. O si ustedes ya se están adelantando a hacerlos, ya saben que deben de dejar la última vuelta pendiente porque es a donde se hacen las uniones. Continuamos con más videos.